Ser alumno lasallista es ser una persona con valores y estar siempre al servicio de los demás. Para mí es ser como una persona comprometida, responsable, dedicada, con valores. Bueno, yo he estudiado en La Salle desde secundaria, entonces tengo bastante como que inculcándome todo lo que es ser un lasallista y pues son cosas positivas casi siempre. Somos personas emprendedoras, estudiosas. Para mí es como un conjunto de principios que un alumno egresado de La Salle pues tiene, o sea, valores, enseñanzas, una formación humano-cristiana que va adquiriendo durante el desarrollo de la carrera. Estudié la licenciatura aquí en Victoria y tuve mis estudios de posgrado en Madrid, en el Instituto de Estudios Políticos y Constitucionales de Madrid, dependiente del Gobierno de España, y el doctorado en la Universidad Complutense de Madrid, en la Facultad de Derecho. ¿Qué te puedo compartir de mis clases? ¿Qué es lo que trato de hacer? Que aprendan a desarrollar un pensamiento crítico, básicamente. O sea, más que apréndete los 200, 300 o 500 artículos que tenga una ley o un código, creo que no sirve de gran cosa aprendérselos. Sí ubicarlos, sí saber dónde están, sí más o menos manejarlos, pero creo que lo importante aquí es aprender a interpretar la ley, aprender a criticar la ley, darse cuenta cuando una ley incluso es injusta, nosotros le llamamos inconstitucional, ¿verdad? Porque tomamos como parámetro la Constitución como eje rector de todo el sistema jurídico. Entonces, y pues en cierto modo es orientarlos hacia la resolución de casos, ¿no? Es el aprendizaje en la teoría para poder resolverlo en la práctica. Pues yo defino al estudiante de Derecho como una persona muy astuta, ya que tienes que estar siempre al pendiente, por ejemplo, de que si se actualiza una nueva ley, tienes que saber esto por si llegara a afectar en alguno de los temas que estás solucionando viendo en ese momento. Con que tenga un simple sentido de responsabilidad social, que quiera prepararse para servir a la sociedad de alguna u otra manera, para defender los derechos de la sociedad. La verdad es que en todos lados se requiere de un abogado, en todos lados ves un área jurídica, en todos lados se necesita de defender los derechos de las personas, o sea, es indispensable. Traemos a personas para que nos den una plática, no sé, puede ser un juez, un magistrado o alguien que conozca de la materia, entonces nos dan, no sé, por ejemplo, de derechos humanos o de equidad de género o cosas así. Nos llevan a tribunales a conocer, como a dar recorridos al Congreso del Estado. Habrá momentos fáciles, momentos difíciles, habrá momentos en los que un alumno siente que no entiende, ¿verdad? Porque a veces los conceptos pueden ser un poco, pues digamos, complicados, rebuscados. Un joven estudiante de Derecho necesita paciencia, saber que se va a tener que dedicar. ¿Qué le diría a una persona que quiere estudiar Derecho y no está segura? Yo creo que le diría que lo haga, o sea, que lo intente, que no se va a arrepentir, que es una carrera que desde el primer semestre te atrapa, te gusta y pues es muy padre como que todo lo que vas aprendiendo, entonces que no dude, que lo intente. Pues yo le diría que no se va a arrepentir, es una carrera muy amplia y seguro alguna área de oportunidad va a encontrar. Que le entre, así de fácil, que le entre. En La Salle Victoria queremos acompañarte a tomar una de las decisiones más importantes en tu vida profesional. Para ello, hemos creado este espacio en el cual conocerás más a fondo sobre la licenciatura que has elegido. A través de talleres, conferencias y pequeñas charlas, descubrirás un poco más sobre esta licenciatura. Te invitamos a quedarte y continuar. Esto es, Decide tu futuro. ¿Qué son los derechos humanos? Los derechos humanos son los derechos que tenemos todas las personas inherentemente. ¿Y qué significa eso? Significa que todas las personas lo tienen por el mero hecho de ser humanos, sin importar su sexo, su religión, su género o su raza. Según el artículo 1 de nuestra Constitución, todas las autoridades en el ámbito de sus competencias deben promover, proteger y garantizar los derechos humanos en conformidad con los principios de progresividad, indivisibilidad, interdependencia y universalidad. ¿En qué consisten estos principios? El principio de universalidad consiste en que todas las personas
tienen el derecho a que se les respete sus derechos humanos. El principio de interdependencia consiste en que cada uno de los derechos humanos se encuentra vinculado a otros, de tal manera que el reconocimiento de uno implica el respeto de otros. Por ejemplo, el derecho al debido proceso implica el respeto al derecho de acceso a la justicia. El principio de indivisibilidad implica que los derechos humanos no pueden ser fragmentados. Esto es ya que los derechos humanos conforman una totalidad, de forma que se tienen que reconocer, proteger y garantizar de una forma integral por las autoridades. Principio de progresividad. Este principio constituye que el Estado debe tener la obligación de cumplir los derechos humanos. También implica la prohibición del Estado respecto a cualquier prohibición de materia de derechos humanos. Estos principios que acabamos de mencionar deben ser garantizados para todas las personas. Sin embargo, los menores de edad, que son los niños, las niñas y los adolescentes, también cuentan con una protección especial de sus derechos. ¿Cuándo se habla por primera vez de la niñez y sus derechos? Fue en el año de 1948 en la Declaración Universal de Derechos Humanos, donde nos explican que la infancia tiene que ser por los cuidados especiales y que todos los niños nacidos fuera y dentro del matrimonio tienen los mismos derechos. En la Convención de los Derechos del Niño se entiende por niño a todo ser humano menor de 18 años. Hoy en día, en las leyes mexicanas, distinguimos entre los niños, las niñas y los adolescentes según sus edades. Aparte de los tratados internacionales que protegen los derechos de los menores, en México también existen normas, como la Ley General de Niños, Niñas y Adolescentes, la Ley para el Desarrollo Familiar del Estado de Tamaulipas y la Ley de Prevención de Violencia Familiar también de nuestro estado. Todas estas leyes protegen en distintos aspectos a nuestras niñas, niños y adolescentes. Estos derechos son los siguientes. Tienen el derecho a la participación, el derecho al descanso y al esparcimiento. También poseen el derecho a la familia, el derecho al acceso a las tecnologías, así también como cuentan el derecho a la inclusión de los menores que cuentan con discapacidad. Además de los anteriores, también cuentan con el derecho a la protección de la salud y seguridad social, derecho a una vida libre de violencia e integridad personal, derecho a la no discriminación y derecho a la identidad. La violencia de género es un tipo de violencia que se ejerce contra la mujer por el simple hecho de serlo. No hay que confundir sexo con género. El sexo es una condición biológica codificada en el ADN, mientras que el género son creencias, atributos, representaciones y características socioculturales y políticas que la sociedad nos inculca. Son roles y cultura impuesta a todos y todas. Estas imposiciones son lo que le dan lugar erróneamente al creer que la mujer debe quedarse en casa, atender y criar a sus hijos, y sus labores corresponden exclusivamente en el ámbito doméstico de la vida. Estos roles y estereotipos mandan un mensaje, que la mujer es inferior al hombre, y cuando la mujer se sale de este rol impuesto por la sociedad, es castigada socialmente. Esta violencia se ejerce pensando que la mujer es inferior y que debe sujetarse y someterse a la determinación del género masculino. Y la violencia de género se da de muchas formas. Algunas son tan ocultas que hasta es muy difícil saber qué es violencia en primer lugar, y en casos más complejos, saber qué es algo relacionado con género. La violencia de género no se materializa únicamente a través de los feminicidios. La violencia de género puede ser sutil y después escalar hasta etapas irreparables. La violencia se ha convertido en una experiencia inevitable para nosotras las mujeres. Desde hace 2 décadas, la violencia basada en el género contra las niñas, niños y mujeres ha sido reconocida como una gran violación a los derechos humanos, y su prevención, sanción y erradicación consta de la agenda pública de grandes organismos internacionales. Desde los espacios públicos hasta los privados, desde la calle y el trabajo, hasta el hogar, pasando por las violaciones a niñas y adolescentes en el seno de las familias entre parientes o conocidos, al acoso callejero o escolar, los feminicidios, las muchas desaparecidas, la trata con fines de explotación sexual, todo se multiplica. A la mayoría de los hombres en México se les inculca, perdona y respeta el tener una cultura machista. Generación tras generación se reproduce la presión del sexo débil. Esto es tan grave que hasta las mujeres somos educadas bajo esta premisa. Esto es la sujeción en todo su esplendor. Se nos hace normal que un hombre grite, golpee y hasta que le ponga las manos encima a otra persona. Todo esto pasa enfrente de nosotros y no hacemos nada para regresarle a nuestras mujeres lo que se le ha robado, que es la dignidad y el respeto. Como se señala en el documento Violencia de Género, un problema de los derechos humanos de la CEPAL de las Naciones Unidas, la violación de los derechos a las mujeres y la violación de género no son problemas nuevos. Suponen conductas que hasta hace muy poco eran socialmente aceptadas. La brecha del género es real.
Se manifiesta en lo público y en lo privado, en lo social, económico, político y doméstico. Está normalizado y este es el problema. No hemos cambiado estos estereotipos, estos roles de género, por lo que es necesario que aceleremos la conciencia en estos temas y pongamos la problemática sobre la mesa, generando diálogo y transformación en la cultura, desalentando machismos y formas de violencia. Los abogados ocupan una posición fundamental en la defensa de los derechos humanos, ya que la mayor parte de las vulneraciones de derechos humanos implican la violación de normas vigentes. Necesitamos profesionistas que sean de factor de transformación social, que se involucren en la estructura del sector público y de lo privado, jueces, agentes del Ministerio Público, abogados, magistrados, defensores de los derechos humanos y todas aquellas personas que puedan facilitar el acceso a la justicia de las víctimas afectadas por la violencia de género, que reconozcan la realidad que viven las mujeres y dimensionen el impacto de su profesión. Abogados que verán ejercer su profesión desde la compasión, dignidad y respeto a las víctimas. Jueces y magistrados que sean imparciales, que entiendan que el impacto que producen sus determinaciones en la vida de las víctimas. Autoridades que juzguen desde la perspectiva del género. Es un hecho que vivimos en un mundo herido, roto y dividido, con necesidades y realidades cada vez más diversas unas de otras. Sin embargo, entre tantos esfuerzos por eliminar o ignorar estos males, les pido que reaccionemos, que despierten ustedes el anhelo a una nueva realidad, para nuestra generación y para las del futuro. El papel del abogado radica precisamente en esto, en ser un agente de cambio, que no solo se dedica a resolver problemas, sino a mejorar la vida de los demás. En el artículo 4 de nuestra Constitución se menciona, entre otras cosas, el derecho que todos tenemos al agua. Específicamente, que todos tenemos el derecho al acceso, a la disposición y al saneamiento del agua, y que este uso también puede ser personal, así como también puede ser doméstico. Además, este uso tiene que ser en forma salubre, en forma suficiente y en forma asequible. Por acceso se refiere a que toda persona tiene la posibilidad de acceder al agua del país, sin tener que acreditar algún interés o justificar su uso. Por disposición se refiere a que el agua de la nación existe en disponibilidad para uso de parte de todos los habitantes del territorio. Por saneamiento se refiere a que se debe eliminar aguas residuales y heces de una colectividad de manera higiénica para no poner en peligro la salud de las personas. Entonces, ¿cuánta agua es necesaria para las personas? Bueno, de acuerdo a lo establecido por la Organización Mundial de la Salud, cada persona requiere de 100 litros de agua, lo cual sería el equivalente a 5 o 6 cubetas grandes, para al día poder satisfacer sus necesidades tanto de higiene como de consumo. Esta agua, además de ser salubre, o sea, debe ser utilizable por todos sin causar daño alguno. Pero también debe ser asequible, es decir, que el acceso del que hemos hablado sea sencillo de alcanzar para todos. Ahora, es también necesario que analicemos el artículo 4 constitucional, pues en él también se establece la forma en que se garantizará el acceso al agua. Este artículo también establece que el Estado garantizará este derecho y que la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable del agua, estableciendo la participación tanto de los 3 niveles de gobierno como de los mismos ciudadanos. Entonces, acorde a todo lo que acabamos de platicar, está claro que el acceso al agua y el beneficio de esta es una garantía constitucional que el Estado tiene que garantizar. Pero, ¿realmente sucede esto en México? Incluso en nuestra comunidad Ciudad Victoria, Tamaulipas, tenemos diferentes tipos de problemas relacionados con el agua. Por ejemplo, problemas de infraestructura, de distribución y recortes de agua. Y no solo eso, sino que los mismos problemas que conlleva el no tener agua causan inconformidad entre las personas. Inconformidad que lleva a que se sumen aún más problemas a la lista. Ahora queremos preguntarte, ¿crees que todos tenemos el uso equitativo del agua en la ciudad? La respuesta es no. Puede que las tuberías lleguen a todas las casas de la ciudad, pero la realidad es que el 70% de estas carecen de agua. Esto es debido a que el servicio es constantemente interrumpido. Entonces, probablemente te estarás preguntando cómo es que a través del derecho podemos solucionar este problema. Bueno, ¿sabías que una de estas soluciones es el juicio de amparo? El juicio de amparo es un juicio de protección de los derechos humanos, que en este caso
podría ayudar a las personas a que su derecho humano al agua sea restablecido y también garantizado. Por lo que una persona puede promover el juicio de amparo cuando hay actos de la autoridad que menoscaban su derecho al acceso al agua. Y claro, es derecho de los ciudadanos exigir el cumplimiento y respeto de sus derechos. En este caso, el exigir el derecho a la distribución del agua. Pero también hay que aclarar que es una obligación de nuestros representantes electos el poner estas exigencias y necesidades sobre la mesa. Digo, al final del día, esa es su tarea, por lo cual fueron elegidos como nuestros representantes. Hemos estado platicando sobre lo importante que es este derecho para todos, pero ¿por qué es importante este derecho para ustedes? Como sabemos, el conocimiento es poder. Si los ciudadanos están bien informados acerca de los derechos que poseen y todo lo que involucra su existencia, garantización y protección, entonces ellos podrán exigir plenamente al Estado su cumplimiento. Pero ustedes no solo son ciudadanos, son potenciales licenciados en Derecho. Entonces mi pregunta es, ¿dónde es que entran ustedes? La importancia de formar conocedores del derecho en nuestro país es tremenda. México necesita de abogados que comprendan la materia de los derechos humanos para que puedan defenderlos, al asesorar y apoyar al resto de la ciudadanía. Necesitamos legisladores que sean conscientes del alcance que tiene su labor de crear leyes, que puedan proteger los derechos de una mejor manera y garantizar el acceso a los mismos. Necesitamos juzgadores que entiendan la importancia de su tarea dentro del funcionamiento del derecho, para que trabajen de una forma que sea honrada, justa e imparcial, asegurando el funcionamiento de la ley en nuestro país que es México. Necesitamos profesionales que entiendan que los derechos humanos son el pilar de nuestra sociedad, para que así comprometerse a defenderlos y que esa sea su labor, sea su proyecto de vida laboral como licenciados en Derecho. Seres humanos sensibles a las necesidades de su sociedad. Te necesitamos a ti. Si deseas iniciar tu trámite de admisión a nuestra universidad, te recordamos nuestras próximas fechas de examen, 18 de junio y 16 de julio. Ya puedes realizar tu registro a través de nuestra plataforma web y redes sociales. Las puedes encontrar en la parte inferior de nuestra pantalla. Esto fue Decide tu futuro en La Salle.